el sindicalismo colombiano tiene una cita el 26 de mayo. Gonzalo Vélez, presidente de Asmedas Antioquia, comparte puntos importantes sobre la reforma a la salud. No hubo arreglo entre Sintra Isagen y la empresa. 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Organiza radicó pliego de peticiones a ISA Intercolombia. Organizaciones sociales y sindicales realizaron encuentros sobre la reforma laboral. Yo soy Ferney Darío Jaramillo. Yo soy Mayra Alejandra Restrepo. Y yo soy Juan Pablo González. Somos el equipo de comunicaciones de la Escuela Nacional Sindical y junto a la emisora virtual de Adida y al sistema informativo de Sintra Unicol producimos este programa que se llama AIL Radio. Este es un programa informativo de la Escuela Nacional Sindical y de su agencia de información laboral. Este podcast estará disponible en la emisora virtual de Adida, en el sistema informativo de Sintra Unicol y en la página web de la agencia de información laboral, que es ail.ens.org.co. También nos puedes escuchar en las principales plataformas de podcast. Muchas gracias por escucharnos y compartir nuestros contenidos. Hoy es 22 de abril del año 2022. En esta edición hablamos de las elecciones de la CUT y FECODE. Conversamos con el presidente de Asmedas sobre la reforma a la salud. Tenemos una nota sobre el Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Les contamos sobre la negociación colectiva en ISA Intercolombia y en Isagen. Y finalmente vamos a hablar sobre los encuentros en los que se socializó la reforma laboral. Bienvenidas y bienvenidos. La Agencia de Información Laboral de la Escuela Nacional Sindical presenta AIL Radio. AIL Radio. Todo lo que pasa en el mundo del trabajo, el sindicalismo, la defensa de los derechos humanos y la democracia, lo escuchas aquí en AIL Radio. AIL Radio. La opinión de los especialistas sobre los temas de actualidad. Esta es la editorial. La editorial. El próximo 26 de mayo, tanto la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, como la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, estarán en jornada democrática sindical. En el caso de la CUT, se realizarán las elecciones del Comité Ejecutivo Nacional y de las subdirectivas departamentales. Por el lado de FECODE, se elegirá el Comité Ejecutivo 2023-2027. Esta jornada democrática sindical nacional se realizará en al menos 1.123 municipios del país. Iniciará a las 8 de la mañana y terminará a las 5 de la tarde en el caso de la CUT y a las 4 de la tarde en el caso de FECODE. En la editorial de hoy, Hiller Hernández, director general de la Escuela Nacional Sindical, hace un análisis de la importancia de esta jornada y de los retos que tendrán que afrontar los nuevos dirigentes de la Central y de la Federación. El próximo 26 de mayo serán las elecciones de la Central Unitaria de Trabajadores CUT y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. Este proceso democrático del movimiento sindical es de fundamental importancia, dado que ambas, tanto la Federación como la Central, son de las organizaciones sindicales más representativas del país. FECODE reúne a 34 asociaciones y organizaciones sindicales, y la CUT es la central obrera con mayor representación numérica en Colombia. El proceso se da en medio de una coyuntura histórica, concretada en el cambio de modelo de desarrollo del país y obviamente del gobierno que lo impulsa. En este contexto, el movimiento sindical y en especial las centrales, con el liderazgo de la CUT, han tenido un papel preponderante desde el inicio. Proceso que comienza con el 2019 y su movilización social, se consolida con el estallido social del 2021, la llegada de Gustavo Petro al gobierno y continúa hoy con la construcción de propuestas efectivas de agenda, la participación activa en la construcción de las reformas estructurales presentadas por el gobierno y la defensa de estas ante los ataques de la derecha neoliberal que hoy día sigue negándose a reconocer los derechos que históricamente fueron negados y arrebatados a los trabajadores y trabajadoras del país. Esta construcción democrática que se gesta tanto en la Federación como en la Central determinará la línea política y de acción de ambos actores sindicales por los próximos años. Es de notar que la CUT, si bien es una central relativamente joven, pues fue fundada en 1986, ha demostrado que con una política de unión, pluralista y cimentada en el diálogo social, es posible generar acuerdos fuertes que permitan acciones claras y que impacten de manera efectiva el bienestar de los trabajadores y trabajadoras del país.
Una muestra de ese espíritu pluralista y democrático es el hecho de que 41 listas hayan sido presentadas para sus elecciones, demostrando apertura a la diferencia, transparencia y equidad en los procesos y dinámicas que definen la gobernabilidad en la Central Unitaria de Trabajadores. Es imperativo que en esta coyuntura, caracterizada hoy por la tensión evidente entre las diferentes fuerzas políticas y actores que intervienen en el cambio, algunos para impulsarlo y otros para frenarlo, organizaciones de la fortaleza y capacidad de FECODE y la CUT busquen la unidad de línea en el movimiento sindical, trabajando ampliamente en la efectiva articulación de las diferentes organizaciones que las integran para el emprendimiento de estrategias de fortalecimiento sindical y social. Son diversos y muchos los retos que enfrentarán quienes asuman la dirección de FECODE y de la CUT respectivamente, luego de celebradas las elecciones este 26 de mayo. El primero lo constituye la continuidad de la incidencia política alcanzada y la consolidación de un movimiento sindical participante, propositivo y acorde con los desafíos y contextos que el movimiento de cambio actual requiere. Un momento que exige no solamente el cambio de las estructuras del Estado, los marcos jurídicos y los procesos de construcción de tejido social, sino que exigen a las organizaciones sociales y particularmente al movimiento sindical una transformación profunda que demuestre la comprensión del contexto y la necesidad de pasar de manera crítica, reflexiva, pero contundente a una postura ya no de oposición férrea, sino de proposición activa, manteniendo, claro está, la autonomía de pensamiento y de actuación frente al gobierno. Otro reto importante lo constituyen los procesos de modernización que ya se han iniciado en el movimiento sindical, buscando que las estrategias de comunicación y formación sean aún más efectivas, contrarrestando con verdades, hechos y datos claros las falacias y discursos a medias que los sectores de oposición al cambio usan como instrumento de desinformación y movimiento de la opinión pública. Estas estrategias deben estar acompañadas también de una efectiva movilización de las masas sindicales, comprendiendo que la movilización social no solo es un mecanismo de protesta, sino que es además una efectiva manifestación del apoyo popular a las iniciativas que le benefician y retornan derechos, tales como los que hemos manifestado anteriormente, han sido arrebatados a través de años por leyes y reformas regresivas en el país. El tercer reto que enfrentarán quienes direccionen los destinos de FECODE y la CUT será el de lograr el fortalecimiento de la afiliación sindical, pero además encarnar la lucha para erradicar la atomización sindical que no solo afecta la capacidad de incidencia política, sino que además es usada por el empresariado y los sectores de oposición como un instrumento para el debilitamiento del movimiento sindical y la perpetuación de conductas antisindicales que permitan la permanencia de un sistema precarizante y vulnerador de los derechos laborales. Las elecciones de FECODE y de la CUT se constituyen entonces en un proceso de vital importancia, ya no solo para el movimiento sindical, sino para el destino político y social de Colombia, pues su resultado impactará de una u otra manera las dinámicas de defensa de los derechos humanos laborales y de construcción efectiva de propuestas de transformación social que se presentan en la actualidad y que presentan una oportunidad histórica para cambiar el enfoque de desarrollo del país, de uno basado en el negocio y la ganancia de unos pocos, a otro centrado en la dignidad y la garantía de derechos para todos y todas. Desde la Escuela Nacional Sindical celebramos que este proceso sea una muestra de democracia, pluralismo y diálogo social. Deseamos lo mejor a todos quienes buscan posicionarse en las direcciones de la CUT y FECODE respectivamente. Ello da muestra de un sindicalismo dialogante, democrático y garante de derechos, preocupado y defensor de los derechos de todas y todos los trabajadores del país. Este proceso democrático sindical se desarrolla de tal manera que garantiza la participación directa de todos sus afiliados y afiliadas, así que la cita es el próximo 26 de mayo desde las 8 de la mañana. En AIL Radio. Entrevistas. La reforma a la salud, que ha sido tema en la agenda nacional durante los últimos días, estuvo bajo análisis en la Comisión Séptima del Senado, donde se esperaba desmenuzar los artículos y seguir con la votación para que continúe su tránsito en el legislativo antes de ser aprobada en su totalidad. Durante esta primera semana de conversaciones se han archivado las ponencias del Centro Democrático y de Cambio Radical que buscaban hundir el proyecto de ley de la reforma. Por su parte, el ministro de Interior, Alfonso Prada, dijo que, abro comillas, con el ritmo que ha comenzado hoy, empezaremos a revisar el articulado la semana entrante con mucha más profundidad, porque el proyecto es largo, tedioso y complejo técnicamente, cierro comillas. Para conocer este proyecto de ley a fondo, hemos entrevistado al médico Gonzalo Vélez,
quien es el presidente de Asmedas Antioquia. A él le preguntamos de qué se trata la reforma a la salud, cómo se consolidó esta propuesta y qué plantea. Bueno, el gobierno nacional inicialmente acoge una propuesta de reforma estructural al sistema de salud que fue elaborada por la sociedad civil. Se reunieron alrededor de unas 200 organizaciones en un esfuerzo que dimos a llamar la Cumbre Social y Política por la Reforma Estructural al Sistema de Salud. Y se presentó entonces a los candidatos a la presidencia de la República, pero también teníamos la opción de presentarla como una iniciativa popular al Congreso de la República. Tuvimos la grata sorpresa de que el actual presidente, en ese momento candidato Gustavo Petro, la acogió plenamente porque estaba dentro de su pensamiento político y decidió entonces incluirla en su propuesta de gobierno. Esta propuesta se entrega de manera formal al gobierno, pero previamente hubo algunos avances de salud. Fundamentalmente, la reforma lo que pretende es la garantía del derecho fundamental a la salud de los colombianos, consagrado en la Ley Estatutaria de la Salud de 1751 en 2015, y desarrollar algunos de los preceptos que están establecidos en dicha norma. Para desarrollar esta garantía del derecho a la salud y poder llegar a todos los rincones de la patria y a todos los ciudadanos y habitantes del territorio nacional, se hace necesario que el Estado asuma la rectoría, el diseño del sistema de salud y al mismo tiempo la gobernanza del mismo, especialmente en lo que tiene que ver con el manejo de los recursos públicos de la salud. Y ese es el segundo eje fundamental de la reforma: que el Estado recupere la gobernanza y la rectoría del sistema que hoy en día está en cabeza de las EPS. ¿Y por qué era necesario? Porque cuando el Estado actualmente entrega dinero a las EPS públicas o privadas o mixtas, a partir de ese momento le pierde la trazabilidad a esos recursos económicos. El tercer gigante fundamental de la reforma es la formalización del empleo para todos los trabajadores de la salud. Existe otro elemento que tiene que ver con la necesidad de asumir la rectoría de la gobernanza del sistema, que es precisamente el diseño del mismo. Y en este sentido, establecer el modelo de atención en salud que el país debe tener. Modelo de atención que finalmente se estableció sobre la base de la atención primaria de salud. Es un modelo de prestación de servicios que propende por actuar sobre el cuidado de la salud y la atención de la enfermedad, partiendo desde la intervención de los determinantes sociales, económicos y culturales de la salud, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la atención de la misma y la rehabilitación de las consecuencias que deja la patología o una enfermedad, con la mayor resolutividad posible. Esto es, tratando de resolver el problema de salud, ya sea desde el determinante hasta la rehabilitación, como hablamos ahora, lo más cerca posible del entorno donde vive o donde desarrolla sus actividades la persona. Ese eje fundamental de la reforma, que es la APS, pasa por un cuarto elemento, que es el fortalecimiento de la red pública de servicios de salud, con el fin de que puedan llegar a los territorios e implementar los equipos multidisciplinarios extramurales que llamamos nosotros hoy día, que puedan ir a tratar de intervenir esos problemas de salud en lo que hoy llamamos la Colombia profunda, pero que a medida que vemos la problemática de la salud entendemos que no solamente es en los territorios y en los campos, sino que también las ciudades tienen Colombia profunda. Y un quinto elemento fundamental es el control de los recursos, el control, captación y flujo y utilización de esos recursos. Para ello, la reforma trae entonces dos componentes que son fundamentales, o tres componentes. El primero es fortalecer la participación social y comunitaria. El segundo elemento
es el fortalecimiento de los entes de control, muy especialmente el fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de Salud. Y finalmente, uno que es casi que un elemento aparte, casi un sesgo, pero que hace parte de ese control, que es el desarrollo de un sistema único de formación en salud para el país. Actualmente, una de las situaciones que se presenta con la información es que, como la mayor parte de las entidades son de carácter privado, tienen derecho a reserva de información. Entonces no se conoce exactamente qué es lo que pasa con el dinero de la salud y con los servicios que se prestan con ellos. La reforma a la salud apuesta por hacer más cortas las distancias entre las viviendas y las instituciones prestadoras de salud, situación que es compleja de mediar en las áreas rurales del país. Esto implica por parte del Estado una mejor redistribución de los recursos destinados para atender la salud de los colombianos en todo el territorio nacional. De aprobarse el proyecto de ley, representaría uno de los beneficios más importantes de la reforma. El médico y presidente de Asmedas, Gonzalo Vélez, nos cuenta qué otros puntos de la reforma juegan a favor de los ciudadanos. El principal beneficio que tiene la reforma para los ciudadanos en Colombia y para los habitantes del territorio nacional es el desarrollo del concepto del derecho fundamental a la salud como derecho humano. Esto es muy importante porque saca de contexto el hecho de que un ciudadano, para poder acceder a un servicio de salud, o una persona, digámoslo mejor, una persona, para poder acceder a un servicio de salud, tenga que tener un carnet, un documento de identidad, una afiliación, incluso una nacionalidad. La norma que está proponiendo establece que cualquier habitante del territorio nacional tiene derecho a la salud, por ser simplemente un ser humano. El solo hecho de ser un ser humano lo hace sujeto de derecho. Y entonces, la principal ventaja que tiene para los ciudadanos es la garantía de ese derecho, la búsqueda de la garantía de ese derecho. En Colombia actualmente más de 600 municipios carecen de una entidad de prestación de servicios de salud. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que el actual sistema, como está definido por un sistema de seguros, termina siendo no un sistema de salud, sino un sistema de atención de la enfermedad. Entonces se olvida la intervención dentro de este sistema de salud, en primer lugar, la intervención de los determinantes sociales de la salud, que no necesariamente tiene que hacerla el sector salud, pero es el sector salud quien tiene que liderarlo. ¿A qué nos referimos con esto? El tema del agua potable, la disponibilidad de alimentos suficientes, adecuados, la vivienda digna, la misma educación, el acceso a los servicios públicos, energía eléctrica, conectividad, esas y otras serie de circunstancias que tienen que ver con el ambiente donde la persona vive y se desarrolla y que de una u otra manera pueden afectar su salud. Eso quedó olvidado desde hace 30 años. Las políticas han sido erráticas en esos aspectos y no han estado coordinadas alrededor de un tema que es garantizar el bienestar de la persona que vive en Colombia. Y eso ha llevado, evidentemente, a que en Colombia tengamos que llorar la muerte el año pasado de más de 300 niños por causas relacionadas con la desnutrición, o sea, el hambre. Cerca de un 35%, creo que es la cifra, no recuerdo ahora exactamente, de los hogares en Colombia pueden estar consumiendo dos o menos comidas en el día. Y eso incide evidentemente no solo en la vida de estos niños que han fallecido, sino en el futuro de los niños que no fallecieron a pesar de haber padecido desnutrición. Porque las secuelas que deja la desnutrición en el desarrollo cerebral de los niños, entre el nacimiento, incluso desde la gestación hasta los 5 años de edad, son irreversibles. Estos niños no tendrán la misma capacidad intelectual y por lo tanto tendrán menos oportunidades para poder lograr el desarrollo de un proyecto de vida con las mismas oportunidades que el resto de quienes pudieron acceder a una buena alimentación. Entonces, una de las ventajas que tiene el proyecto es que se vuelca a ese proceso de prevención de la enfermedad. Acoge
un concepto que se llama la predicción. Ese concepto tiene que ver con no solo esperar las cifras epidemiológicas que nos dicen en tal área hay un problema de desnutrición, en tal lugar hay un problema de enfermedades gastrointestinales, sino que con las herramientas que tenemos hoy en día en la tecnología podemos decir que una población de X, una vereda, un corregimiento que tiene tantas mujeres, tantos niños de tanta edad, o sea que están caracterizados desde el punto de vista social y humano, y que dadas las condiciones geográficas y ambientales que los rodean y las posibilidades de empleo que tienen en el sector, etcétera, o sea, la posibilidad de poder caracterizar todos esos componentes, poder decir, existe un riesgo alto de que esta población se enferme de estas patologías. Hasta ahora no hemos hablado de la atención de la enfermedad. Curiosamente, todo el debate de la reforma se ha centrado en la EPS, en la atención de la enfermedad. No se ha centrado en la salud. Y esta reforma hace un énfasis fundamental en la salud. Entonces, para eso, precisamente, se proponen los equipos multidisciplinarios que van a hacer la atención en la casa, ¿sí? Van a ir allá. ¿Y qué van a hacer los equipos multidisciplinarios? Van a mirar cómo está el entorno, van a mirar qué problemas tiene tu vivienda, qué posibilidades hay de intervenir el tema del agua potable en esa zona, cómo estamos de mosquitos para el dengue. Y adicionalmente, obviamente, también van a hacer algunas intervenciones sobre enfermedad, cómo está la salud moral de estos muchachos, qué hay que hacer, qué hay que intervenir aquí, la salud mental, ¿sí? La farmacodependencia, cómo está todo eso. Eso se hace con equipos extramurales allá, no en un hospital, 2 municipios más allá, preguntándole cómo es su casa, normal. Otra ventaja que tiene para la comunidad esta reforma es que empieza a cubrir los vacíos que el mercado no ha podido cubrir. ¿Qué pasó con esos 600 municipios que no tienen un centro de atención en salud, ni una IPS, ni un hospital, ni una clínica? El sistema de salud, como nosotros lo tenemos, funciona con un concepto de aseguramiento o de seguros, pero es un sistema de aseguramiento imperfecto. ¿Por qué es imperfecto? Porque cuando usted asegura el carro, por ejemplo, a usted la aseguradora le asegura el carro contra choques, contra robo, incendio, cosas así. Pero ¿por qué te asegura el carro contra choques? ¿Por qué te cobra una póliza de 500,000 pesos si sabe que si ese carro se desbarata va a tener que pagar 50 millones? Porque no te vas a chocar, ¿sí? Porque la lógica es que no te choques, porque vos no te querés chocar. Y porque ellos tienen una estadística clara de cuántos son los choques y todo ese cuento ellos lo saben. Ellos saben cuál es el riesgo. Sobre esa base de ese riesgo, ellos definen una prima, que es lo que tú pagas. Pero adicionalmente, como hay cositas pequeñas que pueden ser costosas en volumen, un rayoncito, un hundimiento, cualquier cosa, entonces establecen lo que llaman ellos el deducible, que en medicina se llama copago. El deducible tiene un costo tal, que hoy en día es un salario mínimo, que hace que tú para arreglar algo que valga 250,000 pesos no vas a ir al seguro. Entonces dejas de utilizar el seguro porque te sale más costoso y más bien acudes a un taller particular. ¿Qué no hace el seguro de salud? Perdón, el seguro del automóvil. No te cambia las llantas, no te cambia el aceite, no te arregla los frenos, no te hace la prevención. Esa la haces tú. Esa la hace la persona que tiene contratado el seguro. En salud no es un mercado de seguros real porque eso que estamos hablando de prevención es un servicio, no es un riesgo y un siniestro que haya que pagar cuando ocurre, sino que es un servicio que obligatoriamente hay que prestarlo, obligatoriamente hay que cambiar la llanta, obligatoriamente hay que cambiar el aceite y por lo tanto no se convierte en un riesgo y no es asegurable, porque un riesgo es algo que no va a ocurrir y cuando ocurre se llama siniestro. En salud, todo ese mantenimiento nosotros lo llamamos promoción y prevención. Y hay que hacerlo, hay que vacunar, hay que hacer control de hipertensión, hay que hacer control de diabetes, hay que hacer el seguimiento del crecimiento y desarrollo de los niños. Esos son servicios que hay que prestar y por lo tanto no son asegurables. Y como obligatoriamente hay que prestarlos y la ley me dice que tengo que prestarlos con una prima, también le monto el deducible, el copago. Entonces, cuando una persona que tiene unas características económicas se gana un salario mínimo, pues un salario mínimo
mínimo no te hace rico, ¿sí? Y la mayor parte de los colombianos ganan un salario mínimo. Cuando van donde el médico, entonces va el copago. Salen donde el médico a la farmacia, va el otro copago. Salen de la farmacia al laboratorio, otro copago. Si yo no tengo para hacer todos esos copagos, si fuera eso tengo una cita con el especialista, ¿qué hace la persona? Si es un rayoncito, un hundimiento, como en el caso del carro, si es un resfriado, si es alguna otra enfermedad menor, van a la farmacia. A veces van donde un médico particular si tienen forma, que puede que ellos digan, hasta me saldrá más barato todo, con lo que el médico me hace y más rápido. Y entonces la EPS, como aseguradora, se ahorra ese tema del servicio y finalmente no hace promoción y prevención de la salud de la enfermedad. De igual manera, le pedimos al doctor Gonzalo que nos explicara cómo sería el manejo de los recursos según lo plantea la reforma a la salud. El pago va a ser directo mediante una tabla de precios, de tarifas, mediante un manual tarifario que tendrá unos máximos y unos mínimos, máximos que dependerán de la calidad del servicio. La entidad que pueda demostrar una alta calidad, una acreditación en servicios de salud, una alta calidad de prestación de servicios podrá acceder a unas tarifas mejores, con el fin de estimular también el mejoramiento de la calidad de estos servicios. Porque una de las críticas dice, no, pues si la gente no está compitiendo con... El otro elemento que tiene que ver con el flujo de recursos es que muy probablemente algunas entidades tendrán el personal contratado, especialmente las privadas. Este es mi personal, está contratado, yo lo contrato, yo lo pago. Pero en aquellos lugares dispersos donde solo va el Estado, donde hay un hospital con 5.000 habitantes que requieren la presencia de un profesional médico, enfermera y demás, pero que no tiene la posibilidad mediante ese médico, mediante la facturación al Estado de las consultas que hace, de sobrevivir con un buen salario, entonces allá el ANDES, el Estado, le pagará a ese funcionario por estar ahí. Y le pagará lo que determine la ley como salario y como estímulo para que esa persona se quede trabajando ahí y no se vaya a una ciudad donde le van a pagar mejor. Entonces esa persona tiene que ser mejor compensada, contrario a lo que ocurre hoy, que si estuviera en la ciudad, para estimular que el personal de salud también vaya a trabajar en las zonas dispersas. Frente a las incapacidades y la gestión de las mismas, Gonzalo Vélez hace énfasis en que el Estado, por medio del ADRES, seguirá asumiendo el costo de estas y que, especialmente este órgano gubernamental, tendrá que hacer presencia en todo el territorio nacional para hacer visible, a su vez, la operación dentro del sistema de salud. Entonces tenemos un régimen subsidiado y un régimen contributivo. Resulta que el régimen contributivo, la OPC, ¿sí? Para el caso de X, un ejemplo, yo le pago a esa entidad, por decir algo, 200.000 pesos para que atienda a ese señor. Y el señor se incapacita. De esos 200.000 pesos sale ese incapacita. El régimen subsidiado, si el señor pierde el trabajo y entra al régimen subsidiado, a la EPS ya no le van a dar 200.000, le van a dar 180.000. ¿Por qué? Porque a este no le pagan la incapacidad. O sea que es el Estado que le paga la incapacidad. Sigue igual, seguirá el Estado mediante el mecanismo que determine el ADRES en su regionalización, porque además se va a descentralizar, no puede seguir centralizado operativamente, no financieramente. O sea, la plata sigue en un solo fondo, pero operativamente el ADRES se debe descentralizar en regiones para poder cumplir con esas obligaciones de definir y hacer auditoría a las incapacidades, a las licencias y todo lo demás que se deriva, o sea, lo que llamamos hoy las prestaciones económicas de la salud, las seguirá pagando el Estado. En cuanto a la transformación de las EPS o el futuro de estas organizaciones, el presidente de Asmedas Antioquia dice que el Estado busca reorganizar el sistema que tenemos actualmente, asumiendo el control de los recursos financieros y operando desde lo clínico por medio de las EPS, las cuales, en muchos casos, han respondido de manera eficiente al contexto médico y social del país. El gobierno nacional está diciendo, administrar la plata no fueron capaces, pero algunos cocinan bien. Algunos han hecho un buen trabajo en prestación de servicios de atención de la enfermedad y algunas cosas de promoción y prevención que han diseñado algunas EPS bien buenas para temas de VIH, renales y otras cosas. Entonces, usted puede seguir de chef, pero yo cojo la administración.
Entonces usted puede seguir a cargo del tema de cómo organiza y presta sus servicios de salud, pero yo manejo la plata. Eso es lo que dice el Estado. Si el chef quiere seguir trabajando así, es decisión del chef. Si las EPS quieren seguir trabajando así, es decisión de las EPS. Y la que quiera seguir, ¿qué tendrá que hacer? Va a tener que organizar su gestión administrativa y operativa con un área menos. No va a manejar el riesgo financiero, no va a manejar el riesgo. Entonces, obviamente, tendrá que modificar su estructura y orientarla hacia la atención primaria en salud, hacia la gestión de la atención primaria en salud, de cómo construyo una red integrada e integral de servicios de salud resolutiva, lo que llama la reforma Moncapiels. Y entonces, como digo, bueno, esta red integrada que además me asignan un territorio, en este territorio tengo estas clínicas, tengo estos hospitales de mediana complejidad, tengo estas entidades de primer nivel de atención, me falta conformar unos equipos multidisciplinarios para llevar a los barrios, entonces voy a construir esto, tengo tantos pacientes con VIH, voy a hacer un programa de VIH así en estas condiciones, lo voy a presentar al ADRES y al Gobierno Nacional para que me lo avalen y entonces poderlo implementar. Y por hacer esa gestión, bueno, además tengo que definir cómo voy a llevar el paciente desde el centro de salud hasta la clínica cuando tenga un problema de enfermedad compleja. Entonces manejar el sistema de referencia y contrarreferencia, el sistema de transporte de pacientes, todo esto que está alrededor del tema de la salud y de la atención de la enfermedad. Y entonces ellos podrán hacer esa gestión y el Gobierno Nacional les reconocerá un dinero por eso. Ahora hay una propuesta que está alrededor del 5% de la UPC, de la pago por capitación. Si la EPS tiene la capacidad de adaptarse a eso y construir un sistema de este tipo que sea para ellos, si son privados, rentable y que sea efectivo para lo que la prestación del servicio de salud, para la garantía del derecho a la salud de la población de ese territorio, entonces podrá seguir. Llegar a un acuerdo entre partidos para garantizar que la reforma a la salud sea un hecho es una tarea que el gobierno, en cabeza del ministro de Interior, Alfonso Prada, ha emprendido desde antes de presentar oficialmente el proyecto de ley. Sobre este asunto, el médico Gonzalo Vélez nos cuenta cuál es el punto en el que los senadores no han logrado ponerse de acuerdo. ¿Dónde está el punto donde no han podido ponerse de acuerdo? En la gobernanza de los recursos. Y lo ha dicho el Gobierno Nacional y en eso tiene razón y nosotros estamos de acuerdo con el Gobierno Nacional en eso. Para seguir igual, ¿para qué vamos a hacer todo este trabajo de reformar algo? Nosotros no podemos seguir igual, tenemos que cambiar. Porque si el sistema de salud no cambia hoy, este año, entrará en picada. Empezaremos a ver el deterioro progresivo, que ya lo estamos viendo, de los servicios, incluso en las que eran mejores. Ya estamos viendo el deterioro progresivo de la prestación de los servicios y el deterioro de los indicadores de salud en el país con la mortalidad materna, perinatal, las muertes por enfermedades prevenibles, cardiovasculares y demás, y el abandono de las zonas marginales y los territorios. Entonces, nosotros no podemos esperar a que el sistema colapse definitivamente. Hay que intervenir. Para seguir igual imposible. Los partidos han introducido una serie de reformas menores en el sentido general de lo que es la reforma. Menores, pero que en términos legales generan intervenciones muy amplias en el proyecto. ¿A qué me refiero? El proyecto tiene 180 páginas, 150 páginas, 180 artículos, 18 capítulos. La ponencia tiene más de 500 páginas. La ponencia de los representantes de la Cámara en la Comisión Séptima Positiva tiene más de 500 páginas. Entonces, sí se han acogido y se ha llevado, es que yo creo que este es de los proyectos de ley que ha presentado este gobierno más discutido en todo el territorio nacional. El ministerio, la superintendencia se han encargado de llevarlo a todos los territorios. Han hecho conversatorios con las comunidades
con más de 2.000 personas en cada conversatorio, hasta 5.000. Nosotros, quienes apoyamos la reforma, todos los sindicatos, organizaciones sociales, del sector de la salud, de enfermos y demás, hemos hecho una amplia difusión en foros, en debates, en radio, en prensa, en televisión, todo tipo de públicos, pero no estamos hablando de 2 o 3, estamos hablando de cientos de foros, cientos de debates. La gente dijo, hombre, pero es que cómo es que tiene tan escondido, que no hemos mostrado el articulado, que yo no sé qué. Hombre, ¿quién discute la norma? El Congreso. ¿Para quién el regalo de cumpleaños? Para el que cumple años. El articulado era para el Congreso. Nadie preguntó cuál es el texto de la ley del plan de desarrollo. Nadie preguntó cuál es el texto de la reforma laboral, cuál es el texto de la reforma tributaria, hasta que lo entregaron al Congreso, porque el Congreso es el que lo debe decidir. Pero la discusión de la reforma en la salud se ha vuelto la estrella de esta discusión y ha estado durante más de 6 meses en este proceso, no más. Yo diría que desde que quedó elegido el presidente, cuando nombró a la doctora Carolina, ya vamos para un año de discusiones. Ningún otro proyecto de ley ha tenido tanta difusión y tanta discusión por todos los sectores. Todo el mundo se ha expresado con verdades y con mentiras. Pero finalmente eso ha llevado a que el proyecto hoy en día pueda consultar verdaderamente lo que se le haya podido escapar a las organizaciones que construyeron el proyecto y al gobierno nacional. De momento, sabemos que esta semana continuará la discusión de la reforma a la salud en el Congreso, debido a que el presidente de la Comisión Séptima, que es el estamento donde inició el debate sobre la reforma, decidió aplazar la sesión el miércoles 19 de abril, con la intención de que los congresistas puedan revisar a fondo el articulado y el componente técnico de la reforma para su posterior votación. En AIL Radio. Variedades. El pasado 10 de abril, los trabajadores de Isagen, afiliados al sindicato Sintra-Isagen, decidieron que un tribunal de arbitramiento será el encargado de dirimir el conflicto entre ellos y la empresa. A esa decisión llegaron luego de cerrar las negociaciones el pasado 29 de marzo sin un acuerdo entre las partes. Sintra-Isagen, que agrupa más de 200 trabajadores de la empresa, había presentado un modesto pliego de peticiones conformado por solo 12 puntos el pasado 3 de marzo. Óscar Vallejo, presidente de Sintra-Isagen, nos explica la cronología de este conflicto. El pliego se presentó el día 3 de marzo de este año. La empresa nos mandó una comunicación el 8 de marzo citándonos para el 10. Es decir, lo hizo dentro de los 5 días máximos que tienen para citar a la comisión negociadora. Iniciamos la etapa de arreglo directo el 10 de marzo y esta etapa de arreglo directo terminó el 29 de marzo, que son los 20 días sin que se diera lugar a una prórroga. Algunos de los puntos que Sintra-Isagen quiere negociar con la empresa tienen que ver con auxilios económicos, con la nivelación salarial y con la vigencia de la convención colectiva. Esto es lo que nos dice el presidente de la organización, Óscar Vallejo. El pliego de peticiones de nosotros es un pliego de 12 puntos. Aunque no se recogimos todas las expectativas ni algunas aspiraciones de los trabajadores, no lo hacemos porque tocaría denunciar puntos de la convención actual y ponerlos en conflictivo y la empresa quiere revisar unos puntos. Entonces nos centramos en 12 puntos, de los cuales el que nos alejó de discutir un acuerdo fue la vigencia. La empresa quiere una vigencia larga. De hecho, nos planteó de entrada que querían una vigencia de 10 años. Nosotros, por el contrario, no estamos dispuestos a firmar una vigencia muy larga porque eso paraliza al sindicato. Las vigencias más largas que hemos tenido han sido de 5 años y no ha sido tan conveniente. Entonces, en esta ocasión, presentamos un pliego con una vigencia de 1 año. Para dentro de 1 año, cuando ya tengamos más en concreto las reformas laborales, esas reformas, pues evaluar nuevamente y generar otro conflicto, ya con un contexto distinto. Desde la organización sindical también han dicho que la empresa está en condiciones de brindar mejores beneficios a los trabajadores, pues sus utilidades se duplicaron en el último año, pasando de 523.000 millones de pesos en 2021 a 1.233.000 en 2022. Hay que recordar que esta empresa está controlada por una firma canadiense que la adquirió en 2016 mediante una subasta que fue cuestionada en su momento, pues fue la única oferente en dicho proceso. Por el momento, la organización sindical espera el nombramiento del Tribunal de Arbitramiento y que éste dirima el conflicto.
Si escuchas AIL Radio, también querrás vernos y leernos. Síguenos en Twitter como @ENSColombia, en YouTube y Facebook como Escuela Nacional Sindical. También puedes visitar ail.ens.org.co. El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se celebra anualmente el 28 de abril, promueve la prevención de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales en todo el mundo. Es una campaña de sensibilización destinada a centrar la atención internacional sobre la magnitud del problema y sobre cómo la creación y la promoción de una cultura de la seguridad y la salud puede ayudar a reducir el número de muertes y lesiones relacionadas con el trabajo. El 28 de abril es también el Día Internacional en memoria de los trabajadores fallecidos y heridos, que el movimiento sindical celebra en todo el mundo desde 1996. Su propósito es honrar la memoria de las víctimas de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, organizando en esta fecha movilizaciones y campañas de sensibilización en todo el mundo. Para hablar sobre la importancia de este día, conversamos con Carmen Pico, socia y especialista en salud del proyecto de los Centros de Atención Laboral de la Escuela Nacional Sindical. Carmen, ¿por qué se conmemora el 28 de abril el Día de la Salud y Seguridad en el Trabajo? El próximo 28 de abril es el día en que el Movimiento Sindical Mundial desde 1996, a través de sus confederaciones sindicales agrupadas en la Confederación Sindical Internacional y de la CSA, Confederación Sindical de las Américas, impulsan la Jornada Internacional en memoria de los trabajadores fallecidos y lesionados en el trabajo. Esto con el fin de honrar la memoria de las víctimas, de sus víctimas de accidentes de trabajo y enfermedades laborales a nivel mundial, regional, nacional. Y para ello se organizan por este motivo movilizaciones, campañas y encuentros en todo el mundo, porque según el movimiento sindical, todavía los trabajadores y las trabajadoras de todo el mundo continúan viendo cómo los empresarios o los empleadores y en especial también los gobiernos dan prioridad a la competitividad, a la acumulación con aumento de las precarias condiciones de trabajo, que también reducen las funciones de bienestar que tienen los estados y gobiernos, recortan los servicios estatales como el de la inspección y cumplimiento de la normativa de vital importancia o suprimen las reglamentaciones que protegen la vida y la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Por eso en el contexto actual de un nuevo gobierno alternativo, las reformas sociales son necesarias y entre ellas no solo una reforma laboral, una reforma de salud, de pensiones, sino también una reforma a todo el sistema de protección social y de la inspección laboral. Porque a la vez, aprovechando esta conmemoración que viene desde 1996 por el movimiento sindical, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, acogió también esta fecha emblemática del sindicalismo mundial y declaró el 28 de abril como el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de promover la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales en todo el mundo y centrar la atención sobre las nuevas tendencias del trabajo, de las condiciones de trabajo, la aparición de nuevas formas de organización del trabajo, el teletrabajo, el trabajo remoto, el trabajo a distancia, que tienen repercusión en la seguridad y la salud en el trabajo y que aumentan la magnitud de las lesiones, enfermedades y muertes relacionadas con el mundo laboral. El objetivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo es la prevención de los accidentes laborales y de las enfermedades profesionales. Se trata de mostrar al mundo la magnitud del problema y hacer ver que una cultura de la seguridad y salud en el trabajo puede ayudar a reducir considerablemente el número de muertes y lesiones en el trabajo. Carmen, ¿cómo estamos en materia de salud y seguridad en el trabajo? Según este mismo organismo multilateral, 2.3 millones de personas mueren cada año alrededor del mundo a causa de los accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo. Además, ocurren más de casi 900.000 accidentes de trabajo con consecuencias en los cuerpos y en la mente. No simplemente ocurrió la lesión, sino dejó incapacidad. Incluso ellos hacen costeo directo e indirecto de los accidentes y enfermedades laborales y que se estiman a nivel de 2.8 billones de dólares a nivel mundial.
Pero el panorama en Colombia tampoco es halagador. Y vuelvo a decir, en un contexto de pospandemia que dejó un efecto sobre el mundo del trabajo bastante grave, devastador para algunos, pero también en el marco de un nuevo gobierno que pretende cambiar esta realidad, por eso es alternativo, con reformas sociales importantes que esperamos puedan revertir este panorama, que no es halagador actualmente, porque cada día siguen muriéndose en Colombia por motivos del trabajo 2 trabajadores y trabajadoras. Y cada 2 minutos ocurren 3 accidentes de trabajo. Se pasó de 450.805 accidentes en el 2020, con una tasa de 4.3 accidentes por cada 100 trabajadores, a cerca de 640.000 accidentes en el 2022 ocurridos. Por la lentitud de la calificación están calificados un poquito menos, pero alrededor de 140 son reconocidos como ocurridos. Faltaría la calificación, con una variación de cerca de más de 200.000 accidentes entre el 2020 y el 2022, porque ocurrieron en el 2022 1.756 accidentes calificados, ahí sí ya no ocurridos sino calificados, y eso da más de un accidente cada minuto y algunos de ellos mortales. Quiero aclarar que estas estadísticas no incluyen los trabajadores y las trabajadoras informales ni de la economía de los sectores populares. Tampoco es alentador el panorama en relación con las enfermedades de origen laboral, puesto que en el 2022 se reconocieron 32.357 enfermedades laborales, un promedio de 89 enfermos diariamente por el trabajo. Y al igual que el accidente, la muerte y la enfermedad, estas cifras no incluyen, vuelvo a decir, los y las trabajadoras informales y de la economía de los sectores populares. Y por último, otro aspecto muy preocupante y que en el marco de las reformas sociales necesarias para el país es importante analizar mejor, es que las cifras de cobertura también visibilizan una gran desigualdad y exclusión histórica que impera en el territorio de la periferia y en el sector rural colombiano, porque aún continúa una muy baja o casi ausente cobertura en tanto algunos departamentos o regiones del país, porque la cobertura de afiliación se concentra casi totalmente en 3 departamentos, Antioquia, Valle y Atlántico, y la ciudad de Bogotá. O sea, esos 3 departamentos más la ciudad capital, Antioquia, Valle y Atlántico, más Bogotá, concentra el 71% del total de los afiliados y las afiliadas en mayoritariamente los sectores manufacturero, financiero, comercio, construcción y servicios inmobiliarios. O sea que esa concentración va en contra de aquellos departamentos y regiones más de la periferia, encontrándose que en algunos departamentos del sur del país, de la región de la Amazonía, de la región insular y algunas del Pacífico y Orinoquía, estos departamentos la cobertura está en 0 o en cerca de solo el 0,1%. Aquí caben los departamentos como Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés, y en los sectores como pesca, sector agrícola y el sector de organizaciones y órganos territoriales, así como el de gas, energía y agua, que prácticamente al mirar las estadísticas, que son las que obtenemos de la patronal, son prácticamente inexistentes en estos departamentos. En junio del 2022, la Conferencia Internacional del Trabajo decidió incluir un entorno de trabajo seguro y saludable en el marco de principios y derechos fundamentales en el trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Los centros de atención laboral son un proyecto financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y ejecutado por la Escuela Nacional Sindical. Con él, se busca llegar a los sectores priorizados por el Plan de Acción Laboral Obama Santos: caña de azúcar, palma de aceite, puertos, minería y flores. En AIL Radio. Variedades. Organiza, el sindicato que hace presencia en ISA Intercolombia, radicó pliego de peticiones el pasado 13 de abril. La organización sindical espera firmar su segunda convención colectiva con la empresa y avanzar en progresividad de los derechos de sus afiliados y afiliadas. Actualmente la convención colectiva de trabajo, en la cual es titular Organiza, se aplica al 82% del total de los trabajadores de ISA Intercolombia. Esta convención colectiva había sido firmada en 2018 y tenía una vigencia de 5 años.
La organización sindical afilia a 544 trabajadores, 67% del total, que se estiman 810 que trabajan en ISA Intercolombia. El pliego que Organiza radicó ante la empresa tiene 42 peticiones. 24 de esas solicitudes tienen que ver con modificaciones y 18 son peticiones nuevas que buscan favorecer a las y los trabajadores de ISA Intercolombia. Osvaldo Vélez, presidente de Organiza, nos habla sobre los puntos que quieren negociar con la empresa. Hay un tema importante y es que queremos en el campo de la aplicación que los trabajadores de salario integral, digamos, ejerzan plenamente el derecho a asociación sindical. Eso implica que se beneficien de la convención colectiva de trabajo. Esa es una. Lo otro es recuperar el poder adquisitivo, porque los trabajadores en una encuesta que hicimos, nos determinaron que ha percibido en su día a día, digamos, el poder adquisitivo. Digamos que hay varias peticiones que quieren compensar esa pérdida del poder adquisitivo que tienen los trabajadores. Una de ellas es el incremento salarial, pero no se necesita solamente a eso, sino que hay varias peticiones encaminadas a tratar de recuperar el poder adquisitivo que los trabajadores han perdido en los últimos años. Hay otra, digamos, en términos muy generales, petición, y es, para nosotros es muy importante tener, digamos, unos ambientes de trabajo limpios o esos ecosistemas de trabajo bien higienizados. Y desde ese punto de vista le ponemos mucho atención a lo que tiene que ver con la no existencia de situaciones de acoso laboral. Nos parece muy pertinente a pedirle a la compañía en se acojan de manera anticipada. Sabemos que el convenio 190 de la Ley Internacional del Trabajo no ha sido validado por Colombia, pero sí mostraría una voluntad en términos de la empresa, digamos, ser coherente en términos de no ir al acoso laboral. Estamos viendo la rectificación del convenio 190 en la Comisión Colectiva del Trabajo. También estamos atacando coherentemente con lo que está la reforma laboral y el asunto de los contratos a término fijo. Entonces le pusimos un plazo un poco inferior, que está en 2 años, que cuando un contrato se identifica que tiene 2 años, que se considere que tiene vocación de permanencia. Nosotros lo pusimos en 18 meses, en un periodo que puede interrumpirse y continuarse no mayor a 3 años. Organiza busca firmar su segunda convención colectiva, pues es una organización relativamente nueva. Esto es lo que nos dice Osvaldo Vélez. Organiza se constituyó como sindicato de industria de primer grado el 10 de agosto del 2017 y firmó la primera comisión colectiva de trabajo el 31 de agosto del 2018. 5 años, 2018, 31 de diciembre del 2022. ISA Intercolombia es filial de ISA, la cual fue adquirida en 2021 por el grupo empresarial Ecopetrol. ISA Intercolombia es la empresa que se dedica a transportar la energía que produce ISA. Según la página web, es una empresa de servicios públicos mixta constituida como sociedad anónima encargada de administrar, operar y mantener los activos eléctricos propiedad de ISA en Colombia. La empresa administra cerca de 12.000 kilómetros de líneas de alto voltaje y tiene 102 subestaciones de energía en el país. Durante los últimos 4 años, las utilidades de la empresa han aumentado constantemente. El año pasado, las utilidades fueron de 1.632.269 millones de pesos. En AIL Radio. Derechos laborales. En días anteriores, organizaciones de la plataforma laboral con el apoyo de sindicatos realizaron encuentros en varios territorios del país para hablar sobre la reforma laboral que se discute por estos días en el Congreso. Fueron espacios para que las y los trabajadores comprendieran de qué se trata la reforma y cuál es la importancia que la misma tiene para el país. Uno de los encuentros se realizó en Riohacha, La Guajira. Allí el Centro de Solidaridad y la Escuela Nacional Sindical, con su proyecto Centros de Atención Laboral, contaron con el apoyo de Sintracarbón, una de las organizaciones más fuertes del país. En el evento también hizo presencia la Central Unitaria de Trabajadores CUT, la cual envió a Over Dorado como su delegado. Precisamente conversamos con Dorado. Over, ¿por qué los trabajadores y trabajadoras debemos entender las reformas que se tramitan por estos días? No solamente es importante, sino que es fundamental porque sabemos nuestro papel en las estructuras de poderes del Estado en Colombia. Cuando el trabajador y trabajadora conocen que son fundamentales para la producción de la riqueza en el país, van a conocer que son fundamentales para dirigir el Estado en Colombia. Implica la distribución de la riqueza, comprender qué implica eso. Implica que de la distribución de la riqueza está la desigualdad social, o no.
implica que en la distribución de la riqueza y la desigualdad social está la pobreza y está el desempleo. Por eso los trabajadores y trabajadoras en el país debemos de continuar profundizando las reformas sociales, entre ellas la laboral, la pensional y la de salud, y obviamente lo que tiene que ver con una economía que efectivamente le sirva a toda la ciudadanía o al pueblo colombiano y trabajador. Los directivos de Sintracarbón también opinaron. Le preguntamos a Elías Regocés, presidente del sindicato, por qué es importante que las y los trabajadores entiendan la reforma. Regocés habló de la importancia de la movilización. Bueno, como trabajadores lo más importante es entenderla, interpretar su contenido, de qué se trata, y así de la misma manera ser multiplicadores de la misma. Y ese elemento es un aporte de los trabajadores. Pero más allá de eso, el elemento más importante es la movilización social. La gente nuestra, lo que consideramos que tienen la empatía, el compromiso con el pueblo, harán su trabajo en los espacios que le corresponda, pero al pueblo y a los trabajadores nos toca movilizarnos alrededor de esa y todas las reformas, porque esa movilización social a la que hago referencia es la que va a refrendar el voto que una vez en la urna de cartón llevamos. Entonces, la conciencia más conocimiento, pues es lo que nos puede dar a nosotros la posibilidad de lograr que estas reformas se conviertan en ley para bien del pueblo colombiano y los trabajadores. Por su parte, Igor Díaz, expresidente de Sintracarbón y quien hoy se desempeña como fiscal de la organización, habló de la importancia que tiene la reforma laboral para las y los trabajadores en Colombia. Esto fue lo que nos dijo. Para los trabajadores colombianos y para los trabajadores del sector minero energético, consideramos muy importante lo que acaba de pasar el día 16 de marzo, día que se presentó formalmente por parte de la ministra de Trabajo la propuesta de reforma laboral al Congreso de la República. Para los trabajadores es muy importante porque esta reforma incluye artículos que modifican el Código Sustantivo de Trabajo actual, que para los trabajadores contiene algunos artículos regresivos. Y hoy la propuesta de reforma modifica en favor de la clase trabajadora del país todos esos beneficios y derechos que fueron modificados en el transcurso de la historia reciente de nuestro país. Es necesario que el movimiento sindical asuma esta reforma como propia. Es necesario que el movimiento sindical esté atento a todas las situaciones que van a venir a partir de la presentación de la reforma para que necesariamente juntos salgamos a la calle a defender esta reforma laboral. Es necesario la movilización del movimiento sindical. Es necesario la activación social del movimiento sindical para poder defender una reforma que mejorará sustancialmente las condiciones y los derechos laborales de todos los trabajadores colombianos. Los dirigentes sindicales y las organizaciones que los apoyaron para la realización de este tipo de eventos coinciden en la importancia de las reformas y de la movilización social para defenderlas. De la misma manera, son conscientes de que es necesario hacer pedagogía sobre las mismas, para que puedan ser asimiladas y también para evidenciar los beneficios que traerán para el país. Los Centros de Atención Laboral son un proyecto financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y ejecutado por la Escuela Nacional Sindical. Con él se busca llegar a los sectores priorizados por el Plan de Acción Laboral Obama Santos: caña de azúcar, palma de aceite, puertos, minería y flores. Este programa es producido por la Escuela Nacional Sindical con el apoyo de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Escúchelo por ADIDA Radio o por su plataforma digital preferida.